Razas. El mundo está poblado de ellas. ¿Pero qué quieren decir en realidad? ¿Son las razas un producto de la sociedad o un hecho científico? ¿Por qué inspiran tanto malestar, temor y hasta violencia? Para bien o para mal, el concepto de razas es uno de los más poderosos de esta época. ¿Pero existen realmente? Todo sobre las razas. ¿Latinos? Son holgazanes, haraganes. Estúpidos polacos. ¿Mestizos? No son confiables. Estos son estereotipos raciales. Los blancos son racistas. Todos los hemos escuchado alguna vez, aunque solo se tratara de una broma o un rumor. Irlandeses solo saben beber. Los chinos son deshonestos. Los blancos son racistas. Pero ¿quién no ha creído alguna vez en algún estereotipo? ¿Quién no ha hecho alguna vez una suposición acerca de un individuo basándose en lo que llamamos raza? Es prácticamente inevitable. Creo que todos tenemos tendencia a los prejuicios. La mayoría de nosotros prefiere pensar que no los tiene, que no es prejuicioso, pero estoy convencida de que todos tenemos ideas preconcebidas acerca de ciertos grupos debido a la limitada información a la que hemos tenido acceso. No es porque seamos malos o estemos mal informados, pero es como el smog en el aire. Lo respiramos porque es el único aire disponible. Pero las razas son mucho más que estereotipos. Y también mucho menos. En 1998, la Asociación Antropológica Americana declaró que el concepto de raza no tiene ninguna validez científica. En la actualidad, la mayoría de los expertos coinciden en que las razas simplemente no existen en el mundo natural. Pero no tienen que existir en la naturaleza para existir en la sociedad. Científico o no, el concepto de razas tiene un significado. Pero si uno le preguntara a 100 personas lo que significa, obtendrá 100 respuestas diferentes. Es un absurdo sistema de categorización. La raza es lo que uno es, pero no es la identidad. Creo que ha llegado a designar algo peculiar de los seres humanos. Lamentablemente, las razas tienden a ser como la pornografía. Sabemos lo que significa cuando la vemos, pero desgraciadamente carecemos de una definición precisa. En mi opinión, las razas en América constituyen un sistema que beneficia a algunos y perjudica a otros. Realmente no importa, pues todos vivimos en este mundo. Los científicos afirman que las razas no existen, pero díganselo a alguien que ha sufrido discriminación a causa de ellas. El concepto de raza es lo suficientemente poderoso como para modificar la vida de la gente, a menudo de maneras trágicas. Una de las formas de entender las razas es examinarlas en su punto más extremo. La violencia del racismo es algo que la familia Dahmer de Hattiesburg, Mississippi, conoce demasiado bien. Vernon Dahmer fue un hombre exitoso en el ambiente racista del sur. Cultivaba algodón y dirigía una pequeña tienda próxima a su vivienda.
En los años 60, Dahmer se transformó en activista en el movimiento de derechos civiles. Verán, aún me veo siendo niño, de pie junto a la puerta, fuera de la tienda después de uno de los ataques nocturnos de los miembros del clan, que habían disparado contra las ventanas, y esto ocurría muy a menudo. Creo que el alguacil se presentó y dijo algo así como: bien, si no fuera activista por los derechos humanos, no tendría estos problemas. Y subió a su automóvil y se fue. Cuando Vernon Dahmer ofreció su tienda como recinto para que los negros registraran su voto, el Ku Klux Klan decidió que había ido demasiado lejos. Trataba de hacer que los afroamericanos fueran a votar y sabía que era algo temerario. Yo tenía conciencia de que era peligroso porque dormíamos por turnos. Alguien debía permanecer despierto todo el tiempo en la casa, especialmente de noche. Sí, sabíamos que era peligroso. Enfrentar el problema del racismo requería de mucho coraje en los años 60, pero en enero de 1966, el temor más terrible de los Dahmers se hizo realidad. Le grité a Vernon: levántate, creo que estamos perdidos. Se oía la bocina de un automóvil, podía ver el alero de la casa en llamas. Además, había disparos. Él me gritó que sacara a los niños de la casa mientras trataba de combatir el fuego. Recuerdo que me despertaron. No sabía qué ocurría. Cuando me levantaron supe que la casa estaba en llamas. No sabía por qué. Yo solo era una niña feliz de 10 años de edad. Jugaba con muñecas e invitaba a mi padre a tomar el té. Ella estaba en el piso de abajo y su abrigo estaba colgando en un perchero. Traté de tomarlo para abrigarla, pues hacía frío esa mañana, pero el fuego avanzaba tan rápido que no pude hacerlo. Incendiaron la casa y la tienda al mismo tiempo con bombas de gasolina. Los agresores estaban armados con rifles y comenzaron a disparar hacia la casa. La razón por la que lo hacían era porque querían mantener a la familia atrapada en el interior, porque también habían prendido fuego a las puertas, de modo que la familia no pudiera escapar. La idea era quemarnos a todos. Pero los miembros del clan no contaban con que Vernon Dahmer estaba dispuesto a defender a su familia a cualquier costo. Le disparó a los agresores, ganando tiempo para escapar. Ella gritaba con fuerza: moriremos quemados dentro de la casa, no podremos salir de aquí. Golpeé la ventana con tanta fuerza con el hombro que desprendí el marco y salté a través de la misma. A continuación, Vernon me estaba alcanzando a Betty a través de la ventana. Ella estaba llorando. Tenía quemaduras en los brazos y en la frente, aquí arriba. Milagrosamente, la familia pudo salir de la casa en llamas, pero Betty y su padre estaban heridos. Después de llegar al hospital, Ellie Dahmer pensó que lo peor había pasado. Los internaron a los dos en una misma habitación en el hospital. Y trajeron una silla de ruedas y una enfermera negra me dio una cobija, de modo que pude colgarla alrededor de mis pies para calentarlos. Pues habíamos huido de la casa sin nada, solo con lo que teníamos puesto. No tuvimos tiempo de tomar zapatos o abrigos. Y más tarde, esa noche, Vernon murió. Pensé que estaba mejorando, pero creo que en ocasiones uno ve lo que quiere ver. Este es un claro ejemplo de lo que produce el racismo. Pero la historia no termina en 1966. Uno de los líderes del clan fue arrestado por instigar el incendio y asesinato, pero sucesivamente, 4 jueces, todos ellos blancos, lo dejaron en libertad. La justicia no hizo nada durante 32 años. Finalmente, en 1998, Sam Bowers fue declarado culpable por el cargo de asesinato en primer grado por un jurado integrado por blancos, negros y asiáticos. Lo que le sucedió a nuestra familia es un ejemplo de cómo lo racial puede ser utilizado de la peor manera. En primer lugar, mi padre es asesinado.
Y luego, cuando recurrimos al sistema de justicia, es parcial debido a una cuestión racial y termina por favorecer la otra parte involucrada. De modo que lo racial tiene muchas connotaciones, algunas buenas y otras negativas. Un grupo de personas ataca a otro. Un hombre resulta asesinado y el culpable queda libre por 3 décadas. Todo por un conflicto racial. ¿Qué hace que la gente se comporte de este modo? Las historias de violencia racial son frecuentes en este país y en el resto del mundo. ¿Cómo puede explicarse semejante brutalidad e injusticia? ¿Es el racismo parte de nuestra naturaleza? Sin duda, los hombres siempre han tenido un sentido de nosotros y ellos, una conciencia de diferenciación entre las personas. Una de las características que nos ha hecho prosperar en el planeta es el hecho de ser buenos para clasificar cosas y buscar similitudes y diferencias. Y en los pequeños grupos de personas, característicos de nuestro pasado como cazadores y recolectores, si la gente se veía diferente, había grandes probabilidades de que fueran personas que no estaban emparentadas. Y aquellos que no estaban emparentados tenían más probabilidades de ser peligrosos que aquellos que lo estaban. Y por lo tanto, este debe haber sido, en cierta forma, un mecanismo de defensa para la supervivencia. La necesidad de clasificar es algo evidente desde las primeras crónicas registradas. El antiguo historiador griego Heródoto notó diferencias entre los pueblos que convivían en el mundo clásico. Describió a los persas, egipcios, galos, etíopes e innumerables tribus y culturas diferentes. Es típico del ser humano preguntar, ¿es esto de esta clase o de esta otra? Los hombres tienen esta actitud con respecto a todo. Es uno de los universales de la cultura. La gente clasifica. No solo separa colores o tradiciones, sino que también se tipifican unos a otros. Pero ¿de qué manera trata uno a la gente teniendo en cuenta esa clasificación? Es muy diferente. Es algo muy distinto. La necesidad del ser humano de clasificar parece inofensiva, pero ¿cómo se llega desde este punto al odio racial? La clasificación de los seres humanos en razas es un fenómeno sorprendentemente reciente. Cuando comenzó el apogeo de la ciencia en el siglo XVIII, esta propició la necesidad de denominar y clasificar a la naturaleza. Cada variedad vegetal o animal repentinamente recibió una etiqueta determinada y un lugar dentro de una jerarquía. En esa época, una nueva noción con respecto al hombre se deslizó en el pensamiento científico y popular. El hecho de que la gran cantidad de seres humanos del planeta podían ser reunidos en 3 o 4 grupos diferentes, y así nació el concepto de razas. El primer científico que categorizó a los seres humanos en razas fue el biólogo sueco Carolus Linnaeus. En 1775 describió 5 razas humanas. Linnaeus no fue el único que pensó en esto, pero fue el primero que lo hizo oficialmente científico. Y en la historia de la ciencia, el trabajo de Linnaeus fue tan obviamente coherente con respecto al resto de la biología, que esto trajo un impacto enorme en el estudio de las diferencias humanas. Para Linnaeus, las razas en el hombre significaban lo mismo que en los animales. Una subespecie es una división mayor dentro de una especie, en la que los individuos pueden desarrollarse. Por ejemplo, el elefante de la India y el elefante africano generalmente son considerados como subespecies del elefante. Pero desde el comienzo los científicos discutieron acerca de lo que debía ser considerado como subespecie, tanto en el caso de los animales como en el de los hombres.
Cada vez que los estudiosos y profesionales antropólogos han tratado de establecer y determinar cuál es el número apropiado de categorías de seres humanos, siempre se han topado con un número que refleja la edad, el clima y aquellas características particulares que se ven a simple vista. La idea de que la especie humana podía ser clasificada, no por la cultura, el lenguaje o la geografía, sino por algunos rasgos físicos arbitrarios, fue un concepto endeble desde el comienzo. Hoy en día, la mayor parte de los antropólogos coinciden en que Linnaeus estaba equivocado. La especie humana no puede ser razonablemente dividida en unos pocos grupos básicos. Lo que podemos asegurar es que no hay un número de grupos en los cuales la especie humana pueda ser clasificada. Lo que observamos es un simple patrón que conduce a una primera aproximación. El hombre se parece a los que los rodean y se diferencia con los que están lejos. Y eso no quiere decir que haya 5 clases de personas, ni 20, ni 50. El concepto de raza proviene de una ciencia defectuosa. ¿Pero eso implica que no hay razas? Con el tiempo, la gente se ha aferrado al concepto de razas y le ha dado trascendencia. La ciencia ha descartado esta idea, pero no la sociedad. Desde que la categoría de razas fue establecida, estas han sido una mezcla de nacionalidad, etnología y características físicas, de modo que no nos sorprende que nadie haya proporcionado una lista razonable de grupos raciales. Consideremos los censos. Durante 2 siglos, en los Estados Unidos de Norteamérica, los censos han tratado de incluir 30 categorías raciales diferentes, cambiando las opciones en cada una de las encuestas. El problema del censo es realmente fascinante. Cuando esto comenzó, estábamos en un estado intelectual en el que creíamos que las categorías culturales eran científicas, pero ahora sabemos que son folclóricas. Y como la gente era forzada, independientemente de su voluntad, a alinearse en estas categorías, estas tomaron una legitimidad social. La realidad social de las razas es algo preocupante. Porque junto con la noción de razas, viene aparejada la idea de que algunas son superiores y dignas de privilegios. Así comenzaron las terribles historias de racismo. La denominada ciencia de las razas ha sido utilizada de todas formas por sistemas políticos funestos, pero eso no hizo que se facilitaran las reglas del juego. Hasta los nazis tuvieron dificultades con el tema, basándose en medidas arbitrarias para determinar si alguien era ario o no. Los nazis aseguraban que una serie de rasgos físicos implicaban que alguien estuviera menos evolucionado y más próximo al animal. El tamaño de las orejas o la nariz de una persona determinaba si ésta merecía vivir o no. El régimen sudafricano del apartheid recurrió a un sistema de clasificación mucho más complicado, dividiendo a la gente en blancos, asiáticos, negros y varias categorías de personas de color. Y cada grupo tenía diferentes derechos. En los Estados Unidos de Norteamérica y el resto del mundo, el racismo se ha extendido hasta la Edad Moderna, dejando un rastro de sangre a su paso. En este país, la violencia racial puede ser menos frecuente de lo que fue alguna vez, pero no se ha ido. Aún existen grupos extremistas que mantienen con vida las ideas que representan. Muchos se rehúsan a aceptar que el concepto de razas ha perdido su base científica. Mucha gente aún cree que las razas constituyen una forma razonable de categorizar nuestra especie. Los americanos creen que hay 3 razas: los caucásicos, los mongoloides y los negroides, es decir, blancos, asiáticos y negros. Ellos creen que constituyen 3 grupos biológicamente distintos y sabemos que eso no es cierto.
Pero a muchos de nosotros nos enseñaron que hay 3 razas, y al mirar a nuestro alrededor, puede parecer verdad. El problema de las razas es que en gran parte es una ilusión óptica. Lo que veo con mis propios ojos no es exactamente lo que está ahí afuera. Parece ser que hay 3 grupos distintos de personas sensiblemente diferentes. Pero lo cierto es que eso no es lo que realmente hay en la naturaleza. Lo que hay en la naturaleza es una sola raza humana. Pero la idea de que existen distintas razas es difícil de desterrar por una razón muy simple. La gente se ve diferente. La forma humana es milagrosa en sus variedades. ¿Pero tiene eso que ver con las razas? Pensémoslo de este modo. ¿Qué tal si dijéramos que una raza es un grupo de personas que tienen antepasados en común, se parecen físicamente y tal vez comparten ciertos rasgos genéticos comunes? Suena bastante simple. Pero entonces, ¿qué sucede si tomamos a un grupo de personas pelirrojas al azar y las dejamos en una isla por mucho tiempo? A medida que se sucedieran las generaciones, lucirían cada vez más parecidos. Pronto tendrían ciertas enfermedades hereditarias, rasgos y combinaciones genéticas en común, todo aquello que generalmente nos lleva a pensar en una raza. Pero lo cierto es que la isla de los pelirrojos no es una raza, es simplemente un banco genético aislado. Y la verdad es que los integrantes de cualquier población aislada, pelirrojos o no, comenzarán a verse parecidos con el tiempo, simplemente porque están emparentados. Y este grupo se verá diferente de otros grupos. Pero ¿hasta qué punto somos distintos? La ciencia de la genética puede resultar esclarecedora con respecto al tema. Las investigaciones recientes han revelado que los genes de los seres humanos son idénticos en más de un 99%. Genéticamente, somos más similares que cualquier otra especie. Por ejemplo, los animales que más se nos parecen, los chimpancés, tienen 3 o 4 veces la cantidad de variación genética que se observa en el hombre. En los seres humanos, no hay suficiente variación como para calificar a un grupo como subespecie. No se reconoce la existencia de subespecies dentro de la especie humana. Esto se debe a que no se han establecido empíricamente. Si uno estudia cómo se ven los seres humanos en el mundo aborigen, no encuentra divisiones mayoritarias de personas. Todos somos Homo sapiens sapiens, una especie sin subgrupos. Esto no es privativo de los humanos. Muchas especies carecen de subespecies. Esto no quiere decir que todos se vean del mismo modo. El gato doméstico puede ser de diversos colores, pero todos ellos pertenecen a la misma especie. Y lo mismo sucede con los seres humanos. En la actualidad, los científicos creen que las diferencias entre los seres humanos son meramente superficiales. Nos vemos diferentes por 3 razones básicas. Algunos rasgos cambian por mutaciones genéticas puramente azarosas. En ocasiones, los genes nuevos son introducidos a través de la conquista o el comercio. Otras diferencias son consideradas adaptaciones al ambiente en el proceso de evolución. Por ejemplo, el color de piel más claro pudo haberse desarrollado porque permite absorber más vitamina D en regiones con menos horas de sol. La piel oscura constituye una protección contra el cáncer de piel en zonas de clima tropical. El cabello rizado es más típico de los climas cálidos porque permite que el calor se escape. Contrariamente, el cabello lacio ayuda a conservar el calor en regiones frías. Pero si las diferencias se limitan al color de la piel, ¿cómo se explica que las razas sean tan importantes en el mundo moderno?
Cuando la gente es tratada de manera diferente debido a diferencias insignificantes, las razas adquieren significado. El concepto de razas está profundamente enraizado en nuestra cultura y mentalidad. Compartimos un entendimiento común de lo que significa el mundo. Pero si uno le pregunta a la gente de qué raza es, no saben qué responder. Pues digo que soy mexicano. Siempre digo asiático, porque soy de China. Cuando alguien me pregunta de qué raza soy, solo digo que soy portugués. No tengo de qué avergonzarme. Es algo obvio, ¿no? Pues es confuso. Fíjate que me toman por filipino. Supongo que blanco, europeo, americano, si existe el término. En realidad soy mitad chino y mitad vietnamita. Pero mi respuesta típica sería chino, porque me identifico más con esa parte de mi herencia. Socialmente y políticamente, el concepto de raza ha pasado a ser muy importante. Lo utilizamos para designarlo todo, desde el color de la piel hasta la tradición cultural. Algunos expertos están tratando de determinar si reaccionamos físicamente al concepto de raza. ¿Tendremos el concepto de raza tan internalizado como para que nuestra frecuencia cardíaca se acelere? Para asegurarme que el equipo esté funcionando correctamente, tendré que tomarle el pulso. Esta investigación mide el estrés que una persona experimenta al enfrentarse y tener contacto físico con un extraño de su misma u otra raza. Los psicólogos Scott Vrana y David Rollock, de la Universidad de Purdue, han ideado este estudio y lo ponen en práctica. Estoy muy interesado en lo relacionado con la reacción de la gente ante diferentes grupos raciales y étnicos, y ambos hemos estado interesados en cómo ese tipo de factores juega un papel en situaciones sociales de la vida cotidiana. Más de 100 estudiantes afroamericanos y blancos participaron en la experiencia. A cada uno de los voluntarios les colocaron electrodos para detectar el estrés. Luego un técnico entraba en la sala. Hola Joe, mi nombre es Troy. Estoy ayudando a Andrea con esos exámenes. La persona era siempre del mismo género que el voluntario, pero no siempre de la misma raza. El estudio reveló diferencias cuantitativas en cómo la gente reacciona frente a extraños de diferentes razas. El descubrimiento más notable tiene que ver con las reacciones frente a hombres afroamericanos. Mientras que los afroamericanos manifestaron un leve incremento del estrés al encontrarse con un extraño de su misma raza, los hombres blancos tuvieron una reacción mucho más exagerada. Cuando el voluntario era un hombre blanco y se hallaba frente a un hombre negro, el pulso se aceleraba cuando la persona ingresaba en el cuarto, pero aumentaba mucho más que en otras combinaciones. Y luego, al ser tocados por esa persona, el pulso continuaba acelerándose. De modo que en líneas generales, la frecuencia cardíaca de los blancos frente a hombres negros aumentaba a más de 10 pulsos por minuto. 10 latidos por minuto es una alteración importante, especialmente teniendo en cuenta que la persona estaba sentada, reclinada en un cómodo sillón y generalmente en una posición relajada. Lo que revela este estudio es que la raza significa algo muy real para la mayor parte de la gente. Lo racial es significativo, es evidente, la gente lo nota. En las últimas décadas se ha hablado mucho de la ceguera ante el color. A pesar de las ventajas de esta actitud, simplemente no es cierto, la gente lo nota. Las personas no solo diferencian las razas, sino que además agregan ideas a ellas. Ideas acerca de cómo se comporta la gente. Son lentos. No puedes confiar en ellos. ¿De dónde provienen estas ideas y por qué son tan persistentes? Categorizar a un individuo basándose en atributos de un grupo es muy simplista. Hace que la complejidad sea más fácil de asimilar, porque realmente la reduce a fórmulas. Todos lo hacemos. Los agentes de policía lo hacen cuando revisan a individuos sospechosos. La mayoría de los estereotipos probablemente tienen pequeñas semillas de verdad, pero estas crecen hasta transformarse en malezas de odio, porque permitimos que se expandan fuera de control. Estereotipar es una forma especialmente perniciosa de prejuicio.
funciona sutilmente a través de indirectas y caricaturas. Mucha gente identifica a los asiáticos con extranjeros. Bien, hay dos cosas. Primero, ellos equiparan raza con cultura. Y segundo, identifican a los asiáticos como no americanos. De modo que si uno es asiático, no puede ser americano. Y muchos asiáticos americanos comentan cómo la gente los halaga por lo bien que hablan inglés o les preguntan cuándo llegaron al país. En cierta forma, los latinos son vistos como nobles salvajes o nobles salvajes conquistados. Por otra parte, son vistos como ilegales, advenedizos indocumentados. Cuando digo que soy negra, aunque no sea algo evidente, la gente reacciona negativamente. Me dicen, pero no eres realmente negra, solo en parte y ni siquiera luces como tal. Y realmente no quieren que me identifique con esa raza. Se sienten incómodos al respecto y creo que hay mucho racismo en esa actitud y un rechazo hacia los negros. Curiosamente, hay estereotipos que se aplican a todos los grupos. Casi todos los grupos étnicos o raciales con los que me he topado y que tenían problemas con otro grupo de la sociedad se veían como más dedicados a los valores familiares que sus contrarios. Y el otro grupo tenía exactamente la imagen opuesta. Creo que muchos negros tienen la idea de que los blancos son más fríos, menos humanitarios, menos cálidos, menos intuitivos, incluso menos respetuosos de la familia. Si los estereotipos están tan profundamente enraizados en nuestra cultura e inconsciente, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Hay alguna forma de evitar los prejuicios? Creo que tenemos que hablar del tema, pues nunca podremos combatir el racismo o solucionar los problemas raciales a menos que hablemos de ello, a menos que lo reconozcamos, reflexionemos y hablemos al respecto. Pensar, hablar y destacar el problema no implica incitar el odio racial o el racismo. Es todo un tema el hecho de ser latino y casarse con alguien de otra raza. Por ejemplo, mi ex esposa era mitad italiana y mitad molesta. Tomar una raza y poner en evidencia nuestros prejuicios sobre ella es una tarea fundamental para ciertas personas. La comedia puede ser una herramienta eficaz para examinar ideas acerca de las razas. Quiero contarles un poco de mí. Soy de Irán. Gracias, me arrepiento. Muchas gracias. Nada personal, ¿de acuerdo? Bien, entonces comenzaré por hacer algo en nombre de Alá. Siempre quise ser presentadora de noticias, ¿saben? Para trabajar lo suficiente hasta ser conocida y poder usar mi nombre latino completo, por ese orgullo cultural que todos tenemos. Esto ocurrió en la Corte de Los Ángeles en el juicio de O.J. Simpson. Mi nombre es María Piches Rodríguez Ricardo Montalbán Juárez de Bernardes. Una vez me ocurrió algo bastante curioso. Fui despedida por un gerente, lo cual es llamativo en el negocio del espectáculo. Pero, ¿saben? Él tenía que despedirme y me dijo algo así como: debo confesarte, Margaret, que creo que la cuestión asiática tuvo que ver con esto. Y él pensó que estaba haciéndome una crítica constructiva, algo así como: tal vez podría cambiar un poco de apariencia, tal vez ser un poco más latina. Eso sería bueno. Si pudiera ser negra, tal vez te daríamos un protagónico en una comedia, tal vez. Creo que a los comediantes se les permite hablar de raza porque lo moderan con el humor y están de algún modo dando su mensaje en forma graciosa. Y creo que la gente es más receptiva, pero todos deberían hablar del tema. La gente se acerca más si tienes un perro. Estaba paseando al mío y un pordiosero se acercó y me dijo: ese perro terminará en una sartén con arroz. Probablemente no me hubieran dicho eso estando sola. Mi objetivo al incluir el tema racial en la comedia es echar luz y claridad sobre experiencias que fueron particularmente dolorosas para mí y raras. Y bien, es una forma de canalizar mi indignación y aliviar mi dolor, y trato de hacer que tomemos conciencia de que no deberíamos hacer cosas así porque es horrible.
Estaba tan enamorada de él que acepté ir a conocer a su familia en el sur de Florida, lo cual era bastante perturbador para mí, porque le dije, cariño, ¿habrá otros asiáticos allí? Y él dijo, no. Y añadí, ¿podrías llevarme a la lavandería? Porque no sé si podré estar rodeada de gente blanca tanto tiempo. Creo que cuando uno habla de razas, entra en un área muy especial, pues cada uno tiene una idea muy definida de lo que esto significa. De modo que uno está confrontando las ideas de la gente acerca de quiénes son. Y creo que los que piensan que lo que hago es racista, porque hay gente que me ha llamado racista, aunque yo nunca me definiría así, pero creo que es bueno. Pueden decirme racista, pero al menos estamos hablando, al menos debatimos sobre el tema. Gracias a todos. Una de las razones por las cuales el tema racial es buen material para la comedia es que el solo hecho de mencionarlo derriba un tabú. Para mucha gente es muy difícil hablar del tema racial. La pregunta es, ¿qué es el racismo? ¿Qué es exactamente? ¿Cómo funciona? Es un tema difícil, la gente lo evita totalmente. Lo cierto es que mucha gente desea hablar del tema, pero cuando uno le da la oportunidad de hacerlo, tratan de evitarlo. Porque es un tema tan importante que incide en muchos aspectos de nuestra vida y, sin embargo, hay demasiado silencio al respecto. Estas son las afirmaciones que formularon la semana pasada. La psicóloga Beverly Tatum es decana del Mount Holyoke College. Durante 10 años ha tenido a su cargo un curso de psicología del racismo. Cada estudiante de clase debe idear una estrategia para desterrar el racismo de su propia vida. Considero que muchos de los juicios... Creo que hay muchas formas en el ámbito popular para que la gente reflexione acerca de qué puedo hacer al respecto. Y eso es precisamente lo que trato de estimular en los lectores de mi libro y en los estudiantes. Pensar, ¿cuál es mi esfera de influencia? Como educadora tengo algunas opciones acerca de lo que quiero enseñar y elegí psicología del racismo como una forma de ejercitar mi esfera de influencia. Pero cada uno tiene la suya y descubrir cuál es y cómo utilizarla para cambiar las cosas es muy importante. Todo nos remite al racismo como una forma de discriminación. Para Tatum, no basta con abstenerse de tener actitudes racistas. Me gusta la imagen de una cinta transportadora de aeropuerto para referirme al racismo, como si el ciclo del racismo fuera algo así. Porque uno puede pararse en esa cinta y ser transportado continuamente. No hay que hacer esfuerzo, realmente no hay que hacer nada, solo hay que quedarse quieto y ser transportado a destino. El racismo también funciona de ese modo, es decir, muchos de nosotros no insultamos a la gente, no cometemos actos de violencia racial y no discriminamos activamente. Y sin embargo, aún somos transportados por la cinta. La cuestión no es ser racista o no, sino ser activamente antirracista. Trabajar para poder comprender y combatir el racismo es a menudo un viaje muy personal. Y de vez en cuando, el accionar de un solo ser humano puede exceder todas las expectativas razonables. Bien, obviamente hubo gente que pensó que estaba loco. Mis amigos saben que lo estoy. Pero ellos siempre han sabido que soy, en fin, un poco diferente. Daryl Davis es músico profesional. Ha tenido un éxito considerable en su carrera musical como intérprete y artista. Pero lo que lo hace peculiar es su hobby. Esta es una túnica del clan. Y esta en particular, como pueden ver, perteneció a un miembro y está diseñada con las franjas sobre las mangas. Daryl Davis está obsesionado con el Ku Klux Klan. Esta es la capucha y esta es la máscara. Y su interés no se ha agotado con la lectura de libros y la recolección de objetos. La relación de Daryl Davis con el clan comenzó hace algunos años, cuando Davis conoció a un hombre blanco en un bar donde estaba tocando. Esa vez un sujeto se me acercó y me dijo, oye amigo, ¿sabes? Nunca había oído a un negro tocar el piano como Jerry Lee Lewis. Y entonces le conté dónde había aprendido Jerry Lee ese estilo. Entonces él se mostró algo incrédulo, pero insistió en invitarme a una copa. De modo que me senté a su mesa y tomé un jugo de frutas con él.
Me dijo, ¿sabes? Es la primera vez que bebo con un negro. Y pensé que era algo raro. Entonces le pregunté por qué. Y su compañero le insistió, vamos, díselo, díselo. Y yo pregunté, ¿decirme qué? Y él respondió, soy miembro del Ku Klux Klan. Y comencé a reírme porque pensé, ya sabe, este sujeto debe estar bromeando. Pero no era una broma. Y desde ese momento la fascinación de David por el Klan aumentó. Nunca me propuse hacerme amigo de nadie. Simplemente quería recolectar información para tratar de entender por qué la gente pensaba de esa manera. Y lo que pasó fue lo siguiente. En pocas palabras, descubrí que el líder del Klan vivía en el mismo estado donde yo había nacido. David contactó al hechicero imperial Roger Kelly de Maryland e hizo los arreglos para conocerlo. El encuentro resultó una entrevista sorprendentemente cordial de 2 horas y media de duración. La experiencia embarcó a Davis en una odisea extraña, narrada en su libro Relaciones clandestinas. Pasó varios años entrevistando a docenas de miembros e hizo mucho más que satisfacer su propia curiosidad. Lo más importante que gané de este contacto con los miembros del Klan fue el hecho de que mientras uno está activamente aprendiendo de alguien, al mismo tiempo se halla enseñando pasivamente acerca de uno. Poco a poco, Davis se ganó la confianza de muchos miembros del Klan. Sin duda es uno de los únicos afroamericanos que fue invitado a las reuniones. Y aún más, continúa viéndose con los líderes del Klan de vez en cuando. Siento más respeto por este hombre del que tengo por cualquiera de ustedes. ¡Muy bien! Con el tiempo, la calidez y apertura de Davis lo condujo a algo que nadie podría haber predicho. 11 o 12 miembros de varios grupos renunciaron a sus organizaciones como resultado de conocerme. Algunos me han regalado sus túnicas y capuchas, certificados de membresía, medallas, en fin, todo tipo de objetos, y estoy muy orgulloso de todo eso. El racismo es un cáncer. Hay que tratarlo cuando uno detecta los síntomas. De lo contrario, se expande. Es por eso que aún persiste aquí en este país. Por esa razón decidí tratarlo a mi propio modo. Y tuve muy buenos resultados. Ahora tengo túnicas y capuchas colgadas en mi vestidor. Todas fueron de personas que cambiaron e influenciaron a otras para cambiar. Eso es lo que hice para mejorar el problema racial. ¿Qué hiciste tú? ¿Cuántas túnicas hay en tu armario? Es difícil imaginar algo más sorprendente que un afroamericano con un armario lleno de túnicas del Klan. Pero aún hay algo mucho más inesperado que surgió de esta valiente búsqueda. Amistad. Daryl Davis y el líder Kelly se hicieron tan buenos amigos que en 1997 Kelly eligió a Davis para que fuera el padrino de su pequeña hija. Bien, muchos me preguntaron, ¿cómo puedes ser amigo de alguien que aún está en el Klan? Bien, trato de extraer el componente de racismo. No estoy de acuerdo con su forma de pensar. Y sin duda, si ellos cometieran cualquier acto reprobable y yo lo descubriera, no sería amigo de ellos. Pero si quieren tener esas creencias, está bien. Es decir, todos tenemos ideas diferentes. Por ejemplo, uno puede tener amigos que están a favor del aborto y otros que están en contra. Pero uno puede seguir siendo amigo de ellos al margen de sus creencias. Daryl Davis ha probado que los verdaderos expertos en lo que llamamos razas no son científicos, sino gente común que encontramos en la vida cotidiana. La verdad acerca de las razas nunca será descubierta en la sangre o el ADN. Pero donde la ciencia es insuficiente, la poesía llega al meollo del asunto. Extraído de Una familia humana, de Maya Angelou. Noto las diferencias obvias en la familia humana. Algunos somos serios, otros propensos al humor. Algunos afirman que sus vidas son vividas con verdadera profundidad y otros sostienen que no, que solo viven la realidad. La variedad de tonos de piel puede confundirnos, abrumarnos, deleitarnos
Somos marrones, rosados y negros y púrpuras, tostados y azules y blancos. Me embarqué hacia los 7 mares y me detuve en cada tierra. He visto las maravillas del mundo, pero ni a un solo hombre común. Conozco a 10.000 mujeres que se llaman Jane o Mary Jane, pero no he visto ni siquiera a 2 que fueran idénticas. Buscamos éxito infinito, pero todos nacemos, morimos y partimos. Diferimos en cosas muy pequeñas, pero nos parecemos en cosas importantes. Noto las diferencias obvias entre cada clase y tipo, pero somos más parecidos, amigo mío, de lo que somos diferentes. Somos más parecidos, amigo mío, de lo que somos diferentes.